Cosa más rara, mirad al cielo lo que nos hemos encontrado. Pues llegamos al periódico más importante del mundo. Al famoso Flatiron. Pues no nos pareció así muy barato que digamos, así que pasamos en blanco. Está grande y tiene peso. En la habitación número 100 amaneció muerta, y de muerte no tan natural, puñaladas. De Bessel. Cuidado, no se pueden tomar fotos. Estamos en 100 ciudades desde Nueva York. En esta zona puedes empezar por Central Station. Nosotros que ya lo hicimos, pues pasamos al edificio Chrysler, que está bastante bien y se puede entrar al vestíbulo, es gratis. Cuidado, recomendación, no se pueden tomar fotos. La foto que tenemos aquí, no sé, esa chica se parece a mí, pero nosotros no la hemos tomado. El edificio Chrysler era el más alto del mundo hasta que lo destronó el Empire State. Desde ahí, desde el edificio Chrysler, a pocos metros que se puede venir andando, está la biblioteca pública, que está bastante bien. Es gratis, pero para las zonas que son habilitadas solo para lectura de estudiantes, no se puede entrar. La Rose Main Reading Room, esa sí que tiene coste. Si estamos justo de tiempo, pues se puede omitir, la verdad. Está muy bien por dentro, pero vamos, que tampoco para que tardes todo el día aquí haciendo la visita. Y ya detrás de la biblioteca pública está el Bryant Park. O sea, es un complejo. Aquí donde estamos sentados ahora mismo, las sillitas ponen que es Bryant Park. Pero las vistas bonitas con respecto a los rascacielos y ese contraste con la zona verde es el Bryant Park. Está muy chulo porque si quieres te puedes traer tu lunch, o si has madrugado mucho, puedes venir y traer tu desayuno, y las sillas y la mesa están habilitadas y la verdad que es un ambiente muy agradable. Después de haber salido de la biblioteca pública, que realmente queda cerca, más o menos unos 7 minutos caminando, hemos pasado inclusive por cerca del Times Square, pues llegamos al periódico más importante del mundo, quizá el más importante o uno de los más importantes, nada más y nada menos que The New York Times. Y toca venir a verlo. El nombre de Times Square se debe a The New York Times. Visita impajaritable. Venir a ver The New York Times. Vamos a ir al Empire State, aunque no vamos a subir. Cosa más rara. Veníamos aquí andando para ver el Empire State y mirad al cielo lo que nos hemos encontrado. No sé si se aprecia, pero un círculo. Es un arco iris. El arco iris, pero redondo. Eso jamás lo habíamos visto. Hasta incluso el color dentro del arco iris se ve más gris, más oscuro que en la parte exterior. Sí, a ver, cosa más rara. Miramos. Estamos en Estados Unidos, cualquier cosa puede pasar. Ya es toda la guerra de los mundos. Pasamos por el Macy's, que es una tienda muy famosa aquí en los Estados Unidos. Estuvimos mirando precios y la verdad, pues para nosotros que venimos de Madrid, pues no nos pareció así muy barato que digamos, así que pasamos en blanco de compras, pero quien quiera venir, ahí está en la esquina. Pues llegamos al Empire State Building. Espectacular, el más famoso, el más querido de New York. Me parece ver a King Kong ahí montado, tratando de matar aviones como si fueran moscos. La verdad, estando aquí no lo vemos tan alto. O sea, claro que es altísimo, pero no sé, después de ver los otros edificios ya aquí como que no parece tan alto. Pero sigue siendo espectacular. No vamos a subir porque ya subimos al Top Rock, que tiene las vistas del Empire State Building. Aquí se supone que se grabaron la de Tienes un email de Meg Ryan and Tom Hanks, pero realmente dicen que esas escenas no las grabaron ahí en la terraza, sino que fueron en estudio. Pero bueno, es todo un clásico. Y hemos llegado andando al famoso Flatiron o La Plancha, un edificio bastante icónico de una forma bastante especial. Aquí esta es la foto de postal donde tenéis que venir a tomarla, el reloj diseñado por Tiffany's. Ahí justo detrás, el famoso edificio que me tiene fastidiada, que está con andamios, pero perfecto nada puede ser. Lo que sí podéis hacer es pasar un ratito agradable en el Madison Square Park, donde podéis comprar, hay muchos carritos afuera, donde venden sándwich. Nosotros de hecho hemos comprado un combo de arroz con carne y ensalada, lo mismo que ayer, pero aquí nos ha costado $8 cada plato y $2 la bebida. La verdad que está bastante bien, es un rato agradable que se puede pasar aquí.
Apenas a 5 calles del Flatiron nos ha dado ganas de darle energía al cuerpo y un poquito de glucosa. Hemos leído que esta tienda de donuts, el Dog Donut, es una de las recomendadas y que hacen unos donuts exquisitos. El precio del donut, 5,45. Vamos a ver. Está grande y tiene peso. Vamos a ver qué tal. Es de café con leche y de varios sabores. Perdón, agua a la guarrada. Hay de dulce de leche, hay de cheesecake, la masa es de brioche, así que está muy bueno. Denota un sabor a canela, está riquísimo. Ahora, a mí me encanta cuando tienen relleno. Este de momento no tiene relleno, pero la cobertura está exquisita. No tiene nada que ver con Dunkin' Donuts. Lo siento, pero no, esto está muy rico. De hecho, yo creo que al que sea muy glotón, muy goloso del dulce, con una para una persona, pero para mí, yo creo que una para entre los dos es más que suficiente. Bueno, viniendo después unas 5 o 6 calles del Flatiron, llegamos al Hotel Chelsea. Pues un hotel común y corriente, de ladrillo rojo, pero es que es muy conocido. Es de 1884, muy conocido especialmente en los artistas. ¿Quién se ha quedado aquí? Arthur Miller, el escritor, ex esposo de Marilyn Monroe, Bob Dylan, Janis Joplin, Leonard Cohen, bueno, Frida Kahlo con Rivera, Andy Warhol, Stanley Kubrick, el de Odisea en el espacio. Y nada más y nada menos que Jimi Hendrix. O sea, super artistas que han estado aquí. De hecho, ha habido una historia, una chica, la pareja de uno del grupo de Sex Pistols, pues en la habitación número 100 amaneció muerta, y de muerte no tan natural, puñaladas o sangre por todos lados. En fin, este hotel tiene 1000 historias, y si eres un artista, tienes que venir aquí. Y si tienes billete, pues te quedas una noche aquí. Otro lugar imprescindible para visitar, The Bessel, pero sí que te recomendamos antes de venir aquí, bájate en High Line. Hay un camino bastante agradable, plantitas por todo lado, edificios espectaculares y súper fotogénicos, incluso tienen asientos, bancas por donde puedes traer un lunch y también aprovechar y comer. La verdad que este edificio, que está bastante raro, costó 150 millones de dólares. Es una arquitectura un poco extraña, pero la verdad que merece la pena venir. Como veis, a la hora del atardecer resulta un bonito momento para contemplarlo. Se puede pillar la entrada gratis, pero viniendo, arriesgándote a que te digan que no el mismo día. Te puedes pillar las entradas con antelación por internet. Salimos de The Bessel con este atardecer súper espectacular para tomar fotos, ¿eh? Mientras tanto, mira lo que veíamos. Estas terracitas súper bien adecuadas, decoradísimas, súper monas. Y ya pues eso, las escaleras de los edificios laterales hasta llegar a Rudy's Bar and Grill. ¿Y por qué llegamos allí? Porque resulta que habíamos leído que eso, una cervecita que me estoy ahí tomando, y por esa cervecita de $3 te regalan ese perro caliente, un hot dog. O sea, y bueno, das un dólar de propina por cada consumición. O sea, te sale por $4. Debe ser lo más barato que hay en Nueva York, ¿no? Sí, además, bueno, ahí no se ve, pero en la barra, en la parte de atrás, está el grill con las hot dog. Hay que tener presente que hay que pedirlo al camarero, porque si no, no te lo van a dar. Ah, sí, se quedan callados. Bueno, y de ahí salimos y nos fuimos, mira, caminando por Broadway, nada más y nada menos, ¿no? Sí, por Broadway, que está súper bien. Hay que pasar de noche para luego ir. Square, ¿no? Ambientazo, hay que ir. Estado de día, nos faltaba de noche. Hay que ir de noche, de día, porque ambientazo máximo. Ahora estamos cansadísimos porque andamos mucho. 15 kilómetros, pero bueno, gastamos poco, como podemos ver ahí. Y pues nada más, póngale me gusta. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales, coméntanos, pregúntanos, que lo que podamos lo resolveremos.